Hola, soy Andrés Carmona y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expediente Miss. Feliz de acompañarles nuevamente en otra entrega de nuestro canal. Como siempre, pues recorriendo la historia y también un poco proyectando hacia el futuro de lo que ocurre en el mundo de los concursos de belleza, porque como siempre decimos en este canal, la historia siempre está por escribirse. Nunca se ha contado todo. Siempre hay nuevos elementos y siempre hay pues nuevas visiones cuando aparecen nuevas informaciones y tenemos pues elementos en los que podemos hacer comparaciones. Así que la historia es viva y la de los concursos de belleza también. Siempre se los digo, nos ayuda muchísimo su suscripción a nuestro canal, que nos den like, que compartan el video, que nos comenten para que sigamos creciendo y ofreciéndoles a ustedes mucho más y mejor contenido. A pesar de que el concurso de Miss Venezuela es un concurso ejemplar y lo fue sobre todo durante muchos años en los que existió esa dupla maravillosa y yo creo que irrepetible de Osmel Sousa como hacedor de reinas y como creador de esas mujeres que veíamos en la pasarela del Miss Venezuela, y Joaquín Riviera, el gran mago de la producción y hacedor de esas grandes producciones y de esos grandes musicales inolvidables que hicieron historia en la televisión venezolana y a nivel internacional también. Podríamos pensar que el Miss Venezuela, que es un programa tan cuidado, tan minuciosamente producido y concebido, pues no tiene fallas, no tiene errores, es perfecto, pero no. Hasta en el mejor traje se pueden conseguir pequeñas costuras y pequeños errores que siempre es divertido recordar y recapitular sobre ellos. Así que hoy vamos a hacer un poquito lo que hicimos en el caso del Miss Universo, pero con el concurso Miss Venezuela. Esos errores, esos pequeños traspiés, esas pequeñas equivocaciones en distintos puntos de la producción del concurso más famoso de belleza, yo creo, a nivel internacional. Entonces es nuestro programa del día de hoy, pequeños y grandes errores en el Miss Venezuela. Miss Venezuela durante tantos años fue producido por el gran mago de la televisión Joaquín Riviera, que era un comandante en jefe. Tuve la enorme dicha de haber podido presenciar y disfrutar de lo que era el trabajo de Joaquín Riviera en los ensayos de Miss Venezuela, porque a pesar de que yo en ese momento no estaba en la televisión, ni mucho menos porque era un niño o un adolescente o lo que sea, pues siempre conseguía la manera de colarme, de meterme en los ensayos, y realmente tuve el enorme privilegio de presenciar y de poder constatar lo que era manejar esa enorme maquinaria que era el concurso de Miss Venezuela, donde intervenían cientos de personas, entre bailarines, artistas, misses, coreógrafos, diseñadores, escenógrafos, musicalizadores. Era realmente una maquinaria que solamente una persona con una gran disciplina, con una gran visión y con una gran autoridad y con un gran don de mando podía realmente llevar a buen puerto. Ese era Joaquín Riviera y ese era el gran éxito que tenía Miss Venezuela como musical y como show televisivo. Sin embargo, como siempre se los digo, hasta en el mejor traje uno consigue las costuras. ¿Por qué no nos paseamos entonces ahora por algunos de esos desafíos, problemitas, contratiempos e imprevistos que ocurrieron en el concurso de Miss Venezuela a lo largo de todos estos años en el tema de la producción y de cosas que de repente no, en el ensayo no se ven, pero que finalmente en la noche final sucedieron? Aunque no lo crean, el debut de Hugo Espina en el Miss Venezuela no fue como diseñador, sino como bailarín y cantante. Sí, señor. En 1989, Hugo, quien ya comenzaba su trabajo como vestuarista en Venevisión, fue llamado por Joaquín Riviera para participar en un número de música callejera junto a Alejandra Guzmán, las hermanas Blanchard y la debutante Justine. Hugo formaba parte de un cuarteto de gorditos que cantaban un conocido tema de Michael Jackson.
pero los nervios y el estrés de los ensayos hizo que bajara de peso repentinamente, por lo que la producción resolvió colocándole una barriga de goma espuma. Ese mismo año, en el cuadro de flamenco, los caballos dejaron sus gracias en el escenario, por lo que alguien estratégicamente dispuesto por si ocurría este percance, salió en medio del musical con escoba y palita en mano, cosa que el Pollo Simonato no pudo disimular del todo. En el opening de 1997, dedicado a los años 50, el grupo de actores de la serie juvenil A Todo Corazón entraban como motorizados, pero justamente a la pareja principal, conformada por Adrián Delgado y Gaby Espino, se les apagó la moto y no podían avanzar. Por suerte, el percance se solucionó a tiempo y ambos pudieron aparecer en el momento indicado en la escena. Finalizando este mismo número, al ser presentadas las actrices que representaron a Marilyn Monroe, algunas de ellas tuvieron dificultad para quitarse las pelucas que se enredaron con su propia cabellera. Una máxima en la producción de este tipo de eventos es que en las tomas no pueden aparecer personas detrás del escenario. Sin embargo, en el desfile en traje de baño de 1984, el director no pudo tapar el gentío que se apreciaba detrás de las candidatas mientras eran presentadas. ¿Cuántas prendas de vestuario podrían caerse al suelo en medio de una producción musical de Joaquín Riviera? Si hacemos una estadística, seguramente podríamos decir que han sido menos del 1%. Sin embargo, hay varios casos que pudieron notarse durante la transmisión del Miss Venezuela. En 1984, durante un número musical protagonizado por la primerísima Mirla Castellanos, uno de los bailarines perdió su sombrero. Pero lo insólito es que minutos más tarde, otro de ellos se percató y de una patada se lo acercó para que pudiera retirarse del escenario con él. ¡Qué clase de profesionales! Una que perdió un zapato, y no precisamente de tacón alto, fue Karina, quien debutaba en el Miss Venezuela 85 junto a Guillermo Dávila, Melissa y Antonieta. Karina, además de resbalarse, se quedó sin uno de sus zapatos y aplicó la misma. Le dio una patada hasta más adelante del escenario y no sabemos cómo, pero lo recuperó para volver a salir a escena como estaba pautado. A Lilian Frías, cantante de Un Solo Pueblo, se le cayó un zarcillo mientras cantaba en 1998. Y otra que dejó los trapos en el escenario fue Jacqueline Osorio, Miss Carabobo 95, a quien se le desprendió el pareo que tenía amarrado a la cadera mientras se movía al ritmo de los tambores en un cuadro musical. El trapo quedó en el piso del escenario durante todo el número. Seguramente un dolor de cabeza para Joaquín en esta edición. Otro inconveniente con el vestuario sucedió en 2012, cuando a Miss Nueva Esparta, Fabiola Castillo, se le cayó el pareo en el intro del desfile en traje de baño. Tiros que de mí salen y otros que de ti vendrán, se encuentran por el camino que de cosas se dirán. Pero hubo alguien a quien se le cayó una pieza, pero no de vestuario, sino dental, según dicen las malas lenguas de aquella época. Fue Lila Morillo, quien en el medio del cuadro Caribe Jungla de 1991 se inventó un micrófono imaginario para disimular este terrible percance, del cual sin embargo salió airosa. En ese mismo número musical, las misses se descoordinaron al momento de salir a escena en su desfile individual. Algunas salieron sin las bandas de sus estados y otras simplemente no salieron. Al iniciar el corte comercial, Gilberto Correa tuvo que llamarlas a todas a escena nuevamente para que el jurado pudiera emitir su votación, pero esto solo lo vieron los presentes en el poliedro. Mayores problemas pasó la bailarina Ciudy Garrido en el número de flamenco pop creado por Joaquín Riviera en 2004, cuando en medio de su desbordada coreografía mostró más de la cuenta a todos los televidentes.
En 1987 ocurrió uno de los pelones más inexplicables del Miss Venezuela, cuando Gilberto Correa se disponía a presentar un número venezolano en honor a Bárbara Palacios, pero lo hizo con el telón abierto mientras el propio Joaquín Riviera daba las instrucciones finales. Insólito. Dado que ya nada puede influir al jurado calificador, que ya emitió la votación definitiva para seleccionar a la ganadora y a las finalistas. En 1988, y por razones desconocidas, las imágenes del teatro seguían en pantalla a pesar de las instrucciones del coordinador de que se fueran a corte comercial. Los guionistas del certamen también cometen errores. En 1993 olvidaron incluir la descripción del traje de noche de Miss Cojedes, Sofía Aznar, por lo que la chica salió a la pasarela con un absoluto silencio por parte de los animadores. Miss Cojedes, Sofía Aznar. Y si de escenografía se trata, uno de los inconvenientes más aparatosos de la historia fue el que protagonizó una palmera durante la presentación del cantante Ges en 1999. El elemento en cuestión estaba colocado sobre una estructura rodante, pero una de las ruedas se salió, provocando que cayera al suelo, golpeando a una de las bailarinas, pero de inmediato fue levantada y sacada de escena, porque como dice la máxima, el show debe continuar. Y si de caerse se trata, otro que rodó quién sabe cuántos metros abajo fue uno de los anqueros en el opening de 2013. Mientras Tito el Bambino cantaba su carnaval, el chico o chica no calculó bien, cayendo en una fosa que había en medio del escenario. Quienes estábamos viendo el espectáculo en vivo fuimos testigos de cómo salió a flote una vez que los animadores mandaron al corte comercial. ¡Qué momento! Grandes animadores han formado parte de la historia del concurso de Miss Venezuela a lo largo de todas estas décadas. Gilberto Correa, Bárbara Palacios, Carmen Victoria Pérez, Leana Cortijo, Maite Delgado, María Ángel Ruiz, Daniel Sarcos. Y bueno, pare usted de contar. Han sido muchas las figuras que han pasado por ese escenario y que han dejado su huella a lo largo de todos estos años en el magno evento de la belleza nacional. Estos animadores, a pesar de lo profesionales que han sido todos y todas las tablas que tienen en esto de la animación, también han tenido sus pelones, también han tenido sus errores, como puede suceder obviamente en cualquier programa que sea en vivo y donde pues hasta las cosas más insólitas e inesperadas pueden suceder. ¿Por qué no nos paseamos por algunos de estos pequeños errorcitos y pequeños furcios, como se dice en el argot de la televisión, que han tenido todas estas figuras en el concurso de Miss Venezuela? Será divertido recordarlos, les aseguro. La representante del Estado Miranda, señora Donna Botón. Señora Donna Botón. Señorita, perdón. Por ello, me siento feliz, dichosa. Un caluroso saludo de parte de Venezuela para ustedes. Y la señora Gabriela Spanik, gran actriz de la usurpadora. Para elegir a la Miss más popular a través de la cibernética. En mi sobre tengo la mano. Durante casi todos los años 80, el Miss Venezuela contó con la participación del Grande de México, Raúl Velasco, como animador invitado. Y aunque su desempeño fue impecable en casi todas las ediciones, hubo una en particular en la que su condición de foráneo le jugó una mala pasada cuando mencionó a una de las finalistas en 1983. Finalista número 2, Miss Mónagas, Marina Rueda. También hubo cierta confusión por parte de Raúl en 1985 durante la coronación de las finalistas. Quinta finalista, Miss
Acabo de dar séptima, acabo de dar la sexta, le corresponde a la quinta finalista. Entonces le pusieron mal la banda, ¿eh? Le pusieron mal la banda, le pusieron quinta finalista, es sexta finalista de acuerdo a los papeles entregados por el comité organizador, no puede estar equivocado. Otro que quedó confundido mientras las finalistas pasaban a responder la pregunta final en 1996 fue Gilberto Correa. Y ahora, adelante, tú eres Miss Lara Adelaida Pifano. Pero más confundida quedó la teleaudiencia cuando Gilberto hablaba del récord Guinness que Venezuela obtendría en 1996. En la edición de 1997 aparecerá en el libro mundial de libros de récord mundial de Guinness. Va a entrar en 1977, nos lo confirmaron hoy, en el libro mundial del libro Guinness. Otro momento embarazoso surgió cuando Gilberto presentó a la firma de auditores que certificaban los resultados en el certamen de 1993 y tuvo una pequeña confusión. Y que cada año aumenta en prestigio y por lo que veo en número de socios, porque ahora es Pérez, Mena, Everst, Báez, Morales y asociados. Y ni qué decir cuando Bárbara Palacios presentó a Niurka Acevedo y Yael Bruzual, finalistas del año anterior, cuando coronaban a las ganadoras de 1992. Quien está coronando a nuestra cuarta finalista es Bruzual Nirka Acevedo. Bruzual Nirka Acevedo. También ocurre que los animadores se equivoquen en los nombres o estados de las candidatas al momento de presentarlas. Miss Mérida Rociel Bello. Y a quien estamos viendo es Miss Lara María Fabiola Colmenares. Miss Apure. Miss Aragua María Ángel Ruiz. Muchas gracias, Miss Turismo. Miss Trujillo. Miss Barinas. La señorita Miss Bolívar, Candice Blanco. En el concurso de Miss Venezuela están involucrados muchísimos profesionales. Profesionales del baile, profesionales del estilismo, profesionales de la coreografía, artistas que están acostumbrados a estar en un escenario, a manejar un público, a resolver. Pero también están las misses, que son chicas que la gran mayoría de ellas no tiene experiencia en un escenario, no tiene experiencia en baile, no tiene experiencia en moviéndose frente al público. Son chicas que vienen de la universidad o a veces hasta de un bachillerato o del modelaje, pero que no tienen esa, vamos a decir, esa cuestión profesional que les permite, pues, resolver con tanta facilidad lo que implica, los desafíos que implica un programa del tamaño del concurso de Miss Venezuela y sobre todo tratándose de un programa en vivo. Así que ahora vamos a pasearnos por algunos de esos problemas que tuvieron algunas candidatas al concurso de Miss Venezuela en las coreografías, en los desfiles, que metieron un poquito la pata y que probablemente fueron un dolorcito de cabeza para Joaquín Riviera y para los productores del concurso en su momento. Nosotros a las 10 de la mañana tenemos ensayo con todas las misses, un ensayo flojo. Ellas hacen un ensayo suave, es solamente de marcación para que ellas recuerden todas sus posiciones. A pesar de este ensayo del que habla Joaquín Riviera, los nervios, la adrenalina o el cansancio hacía que algunas de las misses olvidaran las indicaciones al momento del show. Así sucedió en 1989, al culminar el desfile en traje de baño, donde se suponía que todas debían posar en grupo para escuchar los resultados de las premiaciones especiales. Sin embargo, abandonaron el escenario dejándolo vacío. El director tuvo que cubrir el bache ponchando al público y Gilberto Correa tuvo que llamarlas de nuevo. Y antes de llamarlas de nuevo al escenario para la primera premiación de esta noche, Miquelina Nuzzo, Miss Trujillo 96, se retiró antes de lo previsto, dejando también un bache en el desfile. Lo mismo hizo ese año Miss Amazonas, Marina Tailardad, cuando en el desfile en traje de baño se quedó parada sin moverse al centro para la toma final.
Lo mismo hizo Miss Anzoátegui 94, Siberis Ruiz, quien quizás por los nervios se quedó paralizada en el desfile en traje de baño. Otra que se equivocó fue Pilar Martínez, Miss Zulia 99, quien en el primer desfile caminó hacia el lado equivocado, dejando otro bache en la toma. Los pareos y otros implementos de vestuario a veces juegan malas pasadas. Así le ocurrió a Irene Sáez en 1981 y a Olga Martínez, Miss Portuguesa, cuando salieron en su desfile en traje de baño. Otro tanto le ocurrió a Raquel Lares, Miss Sucre 1986, quien no podía desatar el pareo para iniciar su desfile. Miss Sucre, señorita Raquel Lares Rivero. Y si de errores se trata, algunas de las candidatas, por más ensayos a los que se someten, tienen tremendos pelones en las coreografías. Si no, miren a Sondra Carpio, Miss Lara 82, quien iba a su propio ritmo en el opening de ese año. Lo mismo le ocurrió a la hoy famosa Catherine Fulop, Miss Departamento Vargas 86, cuando en el opening se adelantó en uno de los pasos y confundió a las que tenía detrás de ella. En 1997, Heidi García, Miss Carabobo, tuvo la mejor posición del grupo en una parte del opening, al centro y en primera fila. Pero los nervios le jugaron una mala pasada cuando equivocó los pasos y quedó más que confundida sobre el escenario. Y si de traspiés se trata, de estos ha habido varios en la historia del concurso. En 1991, Yael Brusual, Miss Sucre, casi se va de boca cuando se llevó por delante unas escaleras colocadas a un lado del escenario. Otras que estuvieron a punto de caerse fueron Donna Botone, Miss Miranda 83, e Isabel Yepes, Miss Amazonas ese mismo año, cuando en el opening tuvieron dificultades con el vestuario. Pero como dicen por ahí, este tipo de percances solo les ocurre a las ganadoras, sino que lo digan Evalisa Leung, quien antes de ser coronada en 1989 rodó por las escaleras y casi cae al suelo en el número central de flamenco. Otro tanto le ocurrió a Denise Floriano, ganadora de 1994, quien sí terminó sobre el piso en el número central brasilero, pero como era de esperarse, siguió adelante como si nada. Inolvidable también es la caída en el escenario de Julie Fernández, Miss Aragua 1980, quien al salir en grupo en traje de gala se le partió un tacón y cayó al suelo frente a todos los televidentes. Pero sin duda alguna, si de contratiempos con las candidatas hablamos, ninguno tan icónico como el de Consuelo Borges, Miss Amazonas 84, cuando por razones que ella misma contó en este canal, confesó ante el público y la teleaudiencia que no había tenido tiempo para retocarse. Me van a disculpar, pero no tuve tiempo de retocarme. Mi nombre es Consuelo Borges y represento al territorio federal Amazonas. Pero lo que pocos saben es que en ese mismo desfile varias candidatas salieron a destiempo, entre ellas Miss Guárico y Miss Lara, alterando todo el orden planificado en el mismo. Bien, espero que el programa de hoy les haya gustado. Fue un programa divertido, un programa en el que no nos propusimos criticar ni mucho menos, sino hacer énfasis por algunos detalles que son a veces casi imperceptibles y que solamente los que somos demasiado fanáticos del concurso y que hemos visto sus videos 500.000 veces hemos podido a veces detectar dónde ha habido una fallita, dónde una Miss se movió para donde no se tenía que mover, dónde se cayó un elemento de la escenografía, en fin, tantas cosas que a veces pasan tras telones y frente a los telones también del concurso Miss Venezuela y que de repente ustedes no se habían dado cuenta. Son pequeños o no tan pequeños errores del concurso Miss Venezuela a lo largo de todos estos años, pero que ha sido divertido recordarlos, reconociendo como siempre que es el gran evento de la belleza y el gran evento de la televisión venezolana.
Soy Andrés Carmona, me encantó compartir con ustedes este programa del día de hoy. Suscríbanse al canal si les gusta nuestro contenido, compartan los videos, den like, hagan sus comentarios para que sigamos creciendo cada día más. Los espero en una nueva oportunidad.